Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 143, El poder de los fermentados, con Raquel Guajardo. Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Espero que este audio les encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, creadora y anfitriona de este podcast y me da mucho gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio. En este podcast hablamos tanto de psicología de la alimentación como de nutrición para la salud mental. La nutrición para la salud mental estudia cómo los nutrientes de los alimentos impactan en el funcionamiento de todos aspectos de la salud mental, como son los procesos cognitivos, los estados afectivos, la sociabilidad. O sea, en otras palabras, es entender la influencia que tiene lo que comemos en nuestra capacidad de atención, de concentración, en la memoria, en el aprendizaje, en el control de impulsos, en la regulación afectiva, en cómo nos vinculamos con otras personas y en el funcionamiento del cerebro y de todo nuestro sistema nervioso. Para mí es una de mis grandes pasiones poder entender y utilizar la alimentación para poder equilibrar y favorecer una buena salud mental. Y hoy vamos a hablar de un tipo de alimentos que brindan grandes beneficios para nuestra salud en general y en especial para nuestra salud mental, que son los fermentados. Seguramente ya los han escuchado por ahí, quizá incluso los acostumbren en su alimentación porque son parte de la cultura culinaria de varias regiones de este planeta y además porque últimamente se han puesto también de moda y se ha empezado a hablar mucho de ellos. Yo incluso se los he mencionado varias veces en otros episodios como una recomendación. Entonces, para hablar de fermentados, nos acompaña en este episodio Raquel Guajardo, Health Coach, graduada del Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y experta en fermentación. Raquel es coescritora del libro Kombucha, Kefir and Beyond, con el experto reconocido internacionalmente en temas de fermentación Alex Lewin. Raquel imparte talleres para enseñar el arte de la fermentación y tiene su propia marca de alimentos fermentados que elabora y distribuye en México, llamados RGB Pura Fermentación, y de la marca de kombucha Drink Panther. Que disfruten la entrevista. Hola Raquel, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ana, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de tenerte aquí en el podcast porque vamos a hablar de un tema que, bueno, a ti y a mí nos apasiona y quiero que comencemos por lo básico. Entonces, Raquel, quiero pedirte que nos expliques qué son los fermentados. Ok, bueno, pues mira, me encanta, uno de mis mentores, que es en realidad el mentor de muchísima gente, el gurú de la fermentación, Sandor Katz. Me gusta cómo define la fermentación, que es the transformative action of microorganisms. En español es la transformación de microorganismos, o sea, la actividad por la cual se transforman microorganismos. ¿Ok? Entonces, el fermentar es empezar con un alimento y transformar todos sus microorganismos y resultando en un producto fermentado o en un producto mejor para asimilar, con enzimas, con nutrientes. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo no como fermentados, pensando que son estas cosas muy rebuscadas, ¿no? Ahora, hay varios temas. Uno, siempre hemos comido fermentados. O casi toda la gente come fermentados. Si tú comes queso, es un producto fermentado. El chocolate es un producto fermentado. El café es un producto fermentado. El vino es un producto fermentado. Entonces, casi siempre siempre ha existido en nuestra despensa o en nuestro refrigerador un producto fermentado sin saber. Porque además de
los beneficios que estamos viendo nosotros, mucha gente lo hace para poder llegar a consumir un producto. Pues el café no se toma tal cual, o sea, cuando lo cosechan. Tiene que pasar por un proceso y uno de esos procesos es la fermentación. Ahora, antes de los refrigeradores, la única manera de conservar los alimentos, una de las, o sea, había dos, hacer conservas, cocinarlos o fermentarlos. Por ejemplo, en Polonia, en Europa del Este, que necesitaban cosechar en verano y el invierno era muy largo, entonces la única manera de conservar las verduras o el repollo era hacer sauerkraut. Entonces, hay varios, no todo empieza por querer hacer un producto que me beneficie, sino por necesidad. Que eso es muy importante lo que dices, porque de hecho la fermentación es uno de los procesos más ancestrales que se ha encontrado en las culturas, como mencionas, de preservación de los alimentos y también de poder hacer disponibles ciertos alimentos que de otra forma no se podrían consumir, no serían comestibles, ¿no? Así es. Sí, entonces hay muchos tipos de, o sea, no es moda, estamos como en un momento en que estamos regresando o estamos viendo hacia nuestros ancestros cómo hacían para consumir, para poder tener más, los alimentos que estuvieran mucho más ricos en nutrientes, ¿no? Y también para poder conservarlos. Claro. Entonces, se fue dejando la costumbre por tener refrigeradores, por tener todas estas comodidades, ir a los supermercados, tener todo disponible y a la mano. Claro. Y me encanta lo que mencionabas hace un momento de hacer conciencia que ya consumimos alimentos fermentados, porque de pronto se ponen de moda algunos alimentos fermentados, por ejemplo, no típicos de la cocina mexicana, como digamos la kombucha, y la gente empieza a decir, no, es que los fermentados son muy raros, sabe raro, ¿dónde lo consigo? Sí. Y cobrar conciencia de, no, ya comes fermentados. Y de hecho son típicos también de la cocina mexicana, como decías, tantos quesos que nosotros consumimos que son fermentados, o cosas como el café, las bebidas alcohólicas, la cerveza, en México el pulque. Pulque, el tepache. El tepache, así es. Que antes podíamos consumir, que era mucho más fácil, no sé en México, pero en Monterrey había el tepache en las esquinas. Sí, claro. No hay. Entonces, cada región o cada país tiene su alimento o su bebida fermentada por excelencia. Y muchas veces sale después de una necesidad. Por ejemplo, en Italia, el vino, ¿no? Lo que hacían era cosechaban la uva y se tomaban el jugo de uva fresco, que era lo que querían, o sea, la gente por sed, ¿no? Pero pues el jugo de uva o de manzana, lo que sea, ¿qué tanto te dura? Fresco, no dura. No, pues entonces, nada. La única manera de conservar ese jugo era hacerlo vino, fermentándolo. Claro. Entonces, por eso nace fermentar la uva y el vino. Claro. Entonces, es parte de una necesidad y después ya se hace una costumbre. Claro, y como dices, realmente es reciente, también gracias a la tecnología y al conocimiento que existe, que ahora también sabemos de todos sus beneficios para la salud. Pero en un inicio comenzaron siendo prácticas pues, de conservación o para hacerlos disponibles. Exacto. Entonces, por ejemplo, una cosa que no dije que también es bien importante en México, la tortilla, el nixtamal. El proceso del nixtamal es un proceso de fermentación. Claro. Sí. Entonces, o sea, nuestros fermentados en México son el nixtamal, que es la tortilla, el chocolate, el pulque, el tepache, y luego se hacía vinagre de tepache, de piña. Entonces, o sea, si te vas a cada región, o sea, en Europa son los sauerkrauts, también en América Latina hay muchos otros tipos de fermentados que los nombres se escuchan muy diferentes, pero al final de cuentas es algún tipo de fermentado de una fruta o de alguna verdura. Hay alcoholes de plátano.
Pues, ¿por qué? Porque antes no se iba a supermercados, se tenía que hacer todo pues, con lo que había. Claro, o en otras regiones donde se fermentan otros tipos de granos, aquí en México pues el maíz, que es el típico, pero en otras regiones el trigo u otros granos que tienen más disponibles también para hacer masas. Y desde cuando estamos hablando de lo que es un sourdough, ahora pensamos que es como, wow, no sé, de moda. No, o sea, así se hacía el pan antes, con masa madre. Ok. Entonces, lo que es importante para mí también que entiendan nuestras escuchas, nuestra audiencia, es que hay muchos tipos de fermentados. O sea, no nada más son bebidas o no nada más son los vegetales fermentados, sino existen muchos. Pueden ser lácteos, pueden ser granos. Así es, o sea, pueden ser verduras, bueno, ciertos embutidos también hay un proceso de fermentación que eso es otro tema porque en casa no se pueden hacer. Ok. Botulismo, que es mucho de lo que me preguntan. Es que puedo tener una contaminación por botulismo. No existe. O sea, en verduras, en vegetales no hay. Mucho empezó cuando se empezaron a hacer las carnes fermentadas. Entonces, ahí cuando los empiezan a poner en lata, ese es un tema diferente. Entonces, estamos hablando ahorita de vegetales, frutas, leche, lácteos y granos. Okay. Sí, así a grandes rasgos. Ok, y entonces en general nos está diciendo que esos, digamos, sí son seguros para prepararlos en casa. Ya si nos queremos ir a cosas que utilicen carnes de origen animal, embutidos, ahí sí hay que tener mucho más control. Sí, es otro control, eso es todo otro tema. Que también esa es una buena noticia que a mí me encanta, que muchos fermentados son súper disponibles para nosotros prepararlos en casa, que era, de hecho, antes en las familias se hacía, ¿no? Sí, que en realidad no necesitas, lo que a mí me gusta mucho es que en realidad no necesitas ir a comprar casi nada. O sea, con lo que tienes en tu casa puedes fermentar. Con lo que te sobra puedes fermentar. Entonces, una vez que empiezas a fermentar en tu casa, dices, es que no es posible, ya no estoy gastando tanto porque todo lo estoy consumiendo. Claro. Cuando se me está empezando a echar a perder una fruta, voy a hacer un vinagre. Entonces, es maravilloso. Y fíjate también qué bonito y que, pues la sabiduría también ancestral, ¿no? De antes de que la comida no era tan disponible, pues obviamente, o sea, de verdad que era un lujo tener alimentos y no se iba a desperdiciar nada. Entonces, incluso lo que nosotros hoy en día consideramos como, ya una frutita que se está echando a perder o ya una cáscara que no sirve para nada, la podemos utilizar para hacer fermentados y para hacer alimentos además muy ricos a nivel nutricional. Exacto. Entonces, bueno, si quieres, hablemos vegetales fermentados. Okay. El típico es la col agria o sauerkraut o chucrut. Ok. Está hecha a base de repollo o col y se le puede agregar alguna otra verdura, zanahoria, cebolla, pues digo, cualquier otra verdura rallada, ¿sí? Ok, y que además se puede ya también sazonar al gusto, ¿no? Con algunas otras especias. Con algunas otras especies, sí, que en realidad lo único que se necesita es repollo, en su mayoría, porque a las bacterias lácticas, que es lo que nos va a dar estos beneficios, les gusta mucho el repollo. No les gusta tanto, por ejemplo, el chile. Entonces, si tú quieres fermentar un chile, se te va a hacer bien rápido. Entonces, hay ciertas cosas que yo por eso les digo, empiecen, si quieren empezar a hacer fermentados, empiecen con col fermentada. Sí, porque ahí no hay falla. No hay pierde. Ok. O sea, necesitas el repollo o la col y sal. Es todo. Maravilloso. Ahora, ¿qué otro tipo de vegetales también se pueden fermentar? Mira, otra cosa que va muy bien son los rábanos. Ay, que además son buenísimos. Sí, rábanos, jengibre, betabel, zanahoria, siempre y cuando la zanahoria se mezcle con el repollo. Pero o sea, el brócoli
las lechugas, el kale, todo se puede fermentar. Ujú. Porque además, o sea, hay varias maneras de hacer verduras fermentadas, que es como se hace el sauerkraut o la col fermentada, que es rallar con sal, y la misma sal hace que la col se vaya deshidratando y saque su propio jugo, que es la salmuera. Ujú. Entonces, se fermenta el repollo dentro de su salmuera. Ujú. Porque esa es otra cosa bien importante. La fermentación lleva un proceso anaeróbico, Ok. o sea, sin presencia de oxígeno. Ujú. Todo lo que fermentemos debe de estar abajo del agua Ujú. o de la salmuera, ¿ok? Casi siempre, porque cuando pasan 2, 3, 4 semanas de la fermentación, muchas veces vemos que la verdura sale o sea, por encima de la salmuera o del agua y se pone de otro color. Sí. Y hasta de repente se le pone cosas blanquitas. Entonces, lo único que hay que hacer es quitar esto de encima y consumes lo que está abajo del líquido. Ujú. Es completamente seguro. Ujú. Y Yo, como decías en la definición de la fermentación, pues simplemente el proceso es permitir el crecimiento de esos microorganismos que se empiezan a alimentar, pues del mismo vegetal en este caso, y empieza a crecer esa colonia que hace disponibles ciertos nutrientes de los que ahora hablaremos. exacto. Ok. Entonces, y luego hay otros vegetales que se pueden fermentar solamente vegetal, agua y sal. Por Ok. el ejemplo que más me gusta es el que vas de betabel. Betabel crudo, agua y sal. Ok. Y es un tónico. Ujú. Entonces, te tardas 5 minutos en hacerlo y te lo puedes estar tomando en las mañanas y te limpia. Ujú. Como un tónico para limpiar hígado, riñón. Le puedes agregar agua. Pero también hay muchas otras verduras que puedes fermentar en agua con sal, que es en una salmuera que tú haces. Y que como tú decías, eso lo tenemos en nuestra casa, ¿no? Entonces, Todo ¿qué tienes en tu ingredientes más casa. fáciles que agua y sal, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor el recipiente, todo el mundo tenemos un recipiente de vidrio que porque compraste, no sé, algo en un recipiente de vidrio. Claro. Entonces, todo esto se recicla y se vuelve a usar. Maravilloso. Bueno, entonces, eso en cuanto a los fermentados de vegetales. De vegetales, sí. Ok. Si nos vamos a los fermentos lácteos, bueno, pues ya te abres también otro panorama bien padre, porque de la leche, o sea, 1 litro de leche puedes hacer kefir con granos de kefir o Ujú. los búlgaros de leche, Ujú. que muchos usaban en el norte del país. Yo no me acuerdo de chica Ujú. que usábamos, o sea, que usaran en mi casa, pero mucha gente me ha dicho que, por ejemplo, en México y en el sur se usaba muchísimo Sí, tener tus búlgaros. sí, yo recuerdo aquí en el centro de México era muy típico, así como de las abuelitas que Sí, tenían sus búlgaros, ¿no? Y los consumían. Y fíjate, la sabiduría, ¿no? Empírica de la gente, pero tan sabia de también cuando alguien se enfermaba de la panza o algo, órale, sus búlgaros. exacto. Entonces, y se fue perdiendo, pero son los mismos. Ujú. Son los búlgaros de leche, que nadie sabe de dónde salieron. Hay varias teorías, pero ahorita, si uno quiere estar sus búlgaros de leche, te los tienen que dar. Sí. No se hacen de la nada. Ujú. Entonces, y bueno, entonces ese es uno de los fermentados. Los quesos. O Ujú. sea, de una leche se cuaja o sea, hay diferentes tipos de cuajo y se hace un queso. Puedes hacer un queso fresco, puedes hacer un queso añejo, Ujú. pero pues, y en México tenemos muchos quesos que son de la región, por ejemplo, el cotija. Claro. No se hace en ninguna otra región Ujú. o en otro país. El Oaxaca, bueno, es un tipo de mozzarella, pero más regionalizado. Sí, 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 sí. Sí, tenemos Es muchísimos, el jocoque, el requesón. el jocoque, que el requesón es demasiado fácil hacer. Ujú. Cuando me enseñaron, yo decía, no, 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 no. Es que vamos al supermercado a comprar requesón cuando se puede hacer tan fácil. Claro. Y mucho más barato y con una leche que uno ya elige la calidad de esa leche, ¿no? Exacto, porque se cuenta, uno hace un queso, ¿sí? Entonces,
uno de los byproducts, que es lo que sobra del queso, es el suero de la leche. Y sale muchísimo. Entonces, el requesón es suero que se volvió a cocer. Es un recocido. Maravilloso. Entonces volvemos a eso de que nada se desperdicia. Nada se desperdicia. Okay. Y luego el suero también, que te vuelve a sobrar, lo puedes usar para fermentar otras cosas. Entonces, se usa todo. Ok. Bueno, estás hablando del jocoque, el yogurt, hay muchos tipos de yogurt dependiendo del cultivo que tienes. Pero, por ejemplo, me pasaron un cultivo de algún lugar del este de Europa. Yo estaba muy feliz con mi cultivo y llego a Monterrey en invierno y empiezo a hacer, porque se hace, a diferencia del yogurt normal, que se tiene que subir a la temperatura y luego bajar y luego, se hace con la leche en frío. Se cuaja de una manera que parece como un resistol. Entonces, yo estaba feliz con se llama Billy, con mi Billy en invierno. Viene verano y ya no existe el Billy. El Billy murió. No. Entonces, tengo ahí un residuo en el refrigerador, pero ya no se puede hacer porque las temperaturas son demasiado altas. Entonces, dices, sí, pues por eso este tipo de cultivos se da en ese tipo de regiones con ciertas características de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí se da mucho el jocoque. Claro. Y qué importante ahorita esto de regresar a lo local, porque además de que obviamente es lo que se va a dar con mayor facilidad, pero es que también porque los nutrientes contenidos en ese tipo de alimentos pues son los que necesitamos para el clima y para nuestro contexto. Exactamente. Así como la tierra, que también es muy sabia, que te da ciertas frutas, ciertas verduras en diferentes estaciones del año, porque eso es lo que necesitamos. También las bacterias son las que necesitamos nosotros en nuestra región. Claro. Mira, hay una explicación que me dieron que me encantó. No sé si sepas que hay en internet un sitio que te vende cultivos de masa madre para hacer tus panes de diferentes partes del mundo. Ok. O sea, si tú quieres una masa madre de San Francisco, porque el pan de San Francisco y el sourdough de San Francisco es así como muy reconocido. En París también, en Suiza, o sea, hay de todas las regiones. Entonces tú te vas en línea y puedes pedir la masa madre de San Francisco o de París. Te llega y hay una persona que hizo ciertos experimentos en Estados Unidos que le llegaron varios tipos de masa madre. Entonces los manda a analizar al laboratorio y salen diferentes tipos de cepas de bacterias, ¿no? Muy diferentes unas de otras y muy diferentes de las cepas con las que él estaba haciendo su pan. Entonces, empieza él a fermentar o a hacer sus propios panes y a hornear sus panes con las diferentes masas madres, con levaduras naturales, y dice que después de varios meses de estar horneando y haciendo pan, manda a analizar las masas otra vez. Bueno, de tener un tipo de cepas, se cambiaron totalmente a las cepas de donde estaban. ¡Guau! Sí, entonces se volvió una masa madre de la misma de que él tenía, original. Porque pues estás en Francia y hay otras bacterias. Claro. Estás en México, son otras bacterias. Estás en Estados Unidos, son otras cosas. Entonces, influye todo. Por ejemplo, otro ejemplo, la kombucha, que es otro tipo de fermentados, que estamos hablando de bebidas, ¿no? Fermentadas. La kombucha tiene una cosa que en Estados Unidos es un acrónimo que se dice SCOBY, Symbiotic Community of Bacteria and Yeast, que es comunidad simbiótica de bacterias y levaduras. Y si tú la ves, parece como un hot cake, ¿no? Sí.
hot cake blanco. ¿En qué estaba? Entonces, yo que tengo mucho tiempo, en un cuarto está lleno de scobies, de kombuchas, y se reproducen como locas. Sí. Pero llega gente y me dice, bueno, me das un SCOBY, ahí va el SCOBY, ya les explico, les doy clases de cómo hacer la kombucha, van a su casa y al principio, para que arranque el primer SCOBY o el primer hijito de esa madre, se tardan una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y de repente dice, es que ya ahora sí ya estoy llena, en 3, 4 días están reproduciéndose. ¿Por qué? Porque ya en ese lugar ya empezó a hacerse todo este ambiente de las bacterias. Sí, fíjate que a mí justamente eso me pasó. Cuando yo empecé, yo aquí hago kombucha en casa, y cuando yo empecé, hasta le hablé a la chava que me pasó un SCOBY, le dije, oye, no, como que esto no está jalando, ¿no? O sea, en el tiempo que me dijiste, o sea, no veo actividad, y todo, me dijo, espérate. Y sí, dicho y hecho, ¿no? Me esperé un poquito más y en eso, ¡pum! O sea, parece que y ahora sí. Reprodúcete, y sí, y se empezaron a reproducir. Y ahora ya es mucho más fácil, ¿no? Cada vez que lo vuelvo a hacer, ya se reproducen muy fácilmente, pero justo es por eso, porque también obviamente se tienen que integrar con el ambiente que hay. Sí, o sea, es como una personita que se va acostumbrando. Sí, yo digo, aquí tengo a mis bichitos, a mis hijitos. Exacto, y luego es bien importante escoger qué bichitos vas con los que puedes. Claro. Porque hay unos que necesitan mucho más mantenimiento que otros. Sí, así es. Unos necesitan más claro, más vigilancia, más cuidados. Y hay otros casi que los dejas y solitos, ¿no? Sí, y ahorita hablando de kombucha, es bien importante, y no me canso de decirlos y recalcarlos y volverle a decir a la gente que tengan mucho cuidado porque en particular la madre o el SCOBY de la kombucha no se puede refrigerar. O sea, es el cuidado máximo que puedes tener. Claro, muy importante. Al bajar la temperatura, esta comunidad de bacterias, particularmente la kombucha, las bacterias se van como a dormir, ¿sí? Y tienen las bacterias malas mucha más oportunidad de como take over, o sea, de empezar a vivir en ellas. Entonces, tú no te das cuenta con tu ojo, pero ya al sacarlas puedes tener mucha actividad de bacterias malas. Claro. Y han habido casos, aunque, o sea, no de muertes ni nada como el botulismo, pero sí hasta de alucinaciones. Claro, o de personas que se empiezan a desbalancear, pues internamente, obviamente, cuando van llegando todas estas bacterias dañinas para el cuerpo. Qué importante esto que dices, Raquel, y qué importante por eso también aprender a manejar bien los fermentados y asesorarse con alguien experto. Y ahorita hablando de la kombucha, me gustaría que nos explicaras qué es la kombucha, porque se ha puesto de moda, pero todavía mucha gente no entiende qué es. Ok. Bueno, la kombucha en sí es un té fermentado. Exacto. Es un té fermentado que aquí en México una kombucha original sería un tepache. Porque el tepache también se le hace su madre, que es el SCOBY. Es una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras. Entonces, la kombucha viene de la India o de China, es asiática. Y también se pasa, o sea, hay varias maneras de cómo hacer una kombucha, ¿sí? O sea, tú te puedes tener la madre o el SCOBY, y hacer un té fermentado azucarado. Perdón, un té azucarado. Ahora, necesitamos ver las dos ingredientes esenciales en una kombucha. Té, estamos hablando que tengan la Camilla sinensis, que es la planta, porque luego la gente piensa, o sea, estamos acostumbrados a decir té de manzanilla. No, la manzanilla no es té. La manzanilla es una infusión. Todo lo que no tenga Camellia sinensis, que es como el té verde, el té negro, el rooibos, no son tés. Claro. Ok, bueno, entonces se recomienda alejarse del Earl Grey
ya que los aceites que están en él pueden inhibir la fermentación. Fíjate que eso no lo sabía. Tampoco se recomiendan los de menta y manzanilla, lo mismo porque son infusiones. Ok. Entonces, otra cosa, o el otro ingrediente es el azúcar. Mucha gente me pregunta, bueno, es que yo no tomo azúcar, es que lo puedo hacer con stevia o lo puedo hacer con no sé qué. No, les digo, mira, la kombucha, si quieres hacer una kombucha de verdad, necesitas azúcar, porque las bacterias se alimentan de ese azúcar para reproducirse. Entonces, si tú dejas fermentar una kombucha lo suficiente, pues el azúcar residual que queda es muy poca. Exacto, qué bueno que explicas esto porque mucha gente tiene ese temor y no, realmente la kombucha ya al final su cantidad de azúcar es muy baja. Claro. Entonces, si alguien tiene un tema de que no puede consumir azúcar por receta médica, pues aléjense de la kombucha, porque sí, la kombucha se fermenta con azúcar. Puede haber otro tipo de fermentados que sean para ellos, ¿ok? Y por cierto, si quieren probar una kombucha buenísima, prueben la marca de Raquel que se llama Drink Panther. Les voy a dejar los datos para que la conozcan aquí en las notas del episodio. Ella también ha hecho su propia marca de kombucha y tienes varios sabores, porque eso también es algo rico. La kombucha, digamos, como que se fermenta de base el té y después se le pueden agregar sabores, ¿no? Sabor jengibre, sabor limón. Sí, o sea, ya es tu imaginación. Puedes hacerlo hasta con vainilla, hay kombuchas de café, todo se usa en segunda fermentación. Entonces, pero de verdad, si quieren aprender a hacer kombucha, digo, hay muchos tutoriales en línea, pero sí estaría bien en algún momento que fueran a un taller presencial. Sí, Porque sí es diferente. Y cuando estamos hablando de bebidas fermentadas, mucho más que vegetales fermentados, hay como más temas un poquito más delicados. sí, así es, necesitan más cuidado. Porque también puedes entrar en el tema de alcoholes, porque acuérdate que el azúcar se convierte en alcohol. Así es. Oye, Raquel, y hablando justamente de bebidas, y ahorita que mencionaste el alcohol, pues hay otras bebidas también fermentadas, ya las mencionamos, ¿no? Bueno, está la kombucha, está aquí en México el pulque, el tepache, mencionamos también el vino, la cerveza, por ejemplo. Ajá. ¿No? Que la cerveza también pues es un fermentado muy común, pero qué diferencia hacer una cerveza en casa para las que ya venden de manera comercial, ¿no? Claro, bueno, es que la cerveza en comercial son muchos procesos, y ahora sí estamos hablando de equipos mucho más especializados que no podríamos tener en la casa. Entonces, puede haber sustitutos de cerveza de grano y hacer una cerveza en la casa como es un ginger beer, que es buenísima, o por ejemplo también una sidra Qué de rico. manzana, que para la gente que no puede tolerar el gluten con los granos, es perfecto sustituto. Y es muy fácil hacer en casa. Y Entonces, eso, la sidra de manzana. y me encanta eso, los fermentados, que realmente hay muchísima variedad. Entonces, si uno Exacto. no te gusta, hay otro. Si uno no te cae bien, como lo que acabas de mencionar del gluten o el azúcar, bueno, pues puedes consumir algún otro. Si no te fascina el sabor de, no sé, del repollo, de la col, bueno, pues puedes probar el del betabel, por ejemplo. Y entonces hay una gran variedad de. Sí, exacto. Sí, y por ejemplo, regresamos a los búlgaros de leche. Yo pensaba que los búlgaros de leche solamente podían fermentar leche, ¿sí? Pero no, David Asher cuando vino conmigo, que escribió un libro que se llama The Natural Art of Cheesemaking, se lo recomiendo muchísimo, me dijo, ¿sabes qué? Con los búlgaros de leche se puede también fermentar todos los jugos que quieras. Ah, sí, wow. O sea, agarras un búlgaro y se los pones en el jugo de uva, de manzana, y empiezan a hacer. Yo en esto sí les recomiendo usar envases de plástico. ¿Por qué? Porque fermentan bastante y sí puede haber explosiones. Ok. Entonces, de verdad, o sea, que se te salga un ojo, no, o sea, no vale la pena. Claro. O sea, yo he visto
explosiones impresionantes y cómo la gente o sea, sangre por todos lados. Wow. Entonces, Pero fíjate, eso habla del poder de la actividad, ¿no? Del crecimiento de los microorganismos. Exacto, porque en sí los jugos no sé si hay en Villa de Patos en México. Sí. Pero tienen jugos naturales, orgánicos, que pasteurizan de una manera muy natural, en frío. Okay. Entonces no le matan tanto como un jugo de manzana o de uva o de cualquier otra fruta que compres ya en el supermercado que esté pasteurizado a altas temperaturas. Claro. Que se le muere todo. Entonces, yo muchas veces hago mis experimentos con ese tipo de jugos de esa marca y les pongo un granito y como todavía, o sea, tienen bacterias, tienen enzimas, entonces es una de conmoción ahí y actividad. Entonces, lo que tienes que hacer es le pones un granito, le cierras y todos los días le tienes que estar como abriendo, eructando 2 o 3 veces al día porque se empieza a hacer mucho gas. Qué maravilla. ¿Y Y cómo podemos transformar algo tan cotidiano y que consumimos mucho como un jugo en algo muchísimo más saludable? Exacto, pero no sé si tú sabías que las sodas eran bebidas fermentadas anteriormente. ¡Guau! No sabía, pero claro, ahora se me hace súper lógico. Sí, entonces, pues ahora para ahorrar tiempo, para ahorrar costos, pues le agregan el gas. Y tú lo que estás haciendo al fermentar es haciendo estas actividades burbujeantes con el byproduct de las bacterias. ¡Qué maravilla! Oye, Raquel, otro tipo también de fermentados son todo lo que son vinagres. Así es. A ver, Mira, platícanos un poquito más. sí, el vinagre, pues obviamente el vinagre fermentado, el vinagre que te dice sin pasteurizar, el vinagre con la madre, es, por ejemplo, una kombucha, un tepache, que se consume todo el azúcar. Entonces, después de que se consumió todo el azúcar, se te hace un vinagre. Claro. Entonces, lo que pasa cuando una kombucha o sea, la dejaste 2 meses y pues, es vinagre. Y maravilloso porque se convierten, bueno, aparte que los vinagres tienen miles de usos, pero además se vuelven en tónicos para la salud. Exacto. Entonces, lo que pasa o sea, es un proceso que primero es azúcar, luego se hace algo de alcohol y luego el alcohol se vuelve vinagre. Entonces, ya es un tónico que mucha gente usa en las mañanas con agua tibia o con agua y revuelve un poquito de vinagre y se lo toman. Que aparte es genial porque se puede usar también para cocinar, para usarlo en aderezos, en salsas y tienes ahí tu propio vinagre de muy buena calidad. Exacto, y puedes hacer vinagres de todos los sabores. Porque si tú haces una kombucha, por ejemplo, la otra vez estaba haciendo un vino de frutos rojos. Ok. Para una clase. Entonces es mucho azúcar, muchos frutos rojos y agua. Y antes, se me olvidó decirles, el agua, tengan mucho cuidado cuando fermenten con agua, cuando hagan sus kombuchas, sus vinos, sus sidras. El agua tiene que quitarles el cloro. Lo que pasa es que toda el agua que consumimos de la ciudad está llena de cloro. Entonces, aunque pasen por filtros, muchas veces se les queda el cloro. Ok. ¿Y qué pasa con el cloro? El cloro mata las bacterias. Entonces, una súper buen tip es, antes de ponerlo por los filtros, dejen el agua en ollas con un trapo encima y solo se va a empezar a evaporar toda la noche el cloro. Y luego ya los pasan por el filtro. Ah, qué bien. Un tip súper fácil. Ok. Sí, entonces, bueno, entonces te digo que estaba haciendo el vino, estaba buenísimo, pero me fui de viaje y se quedó. Y llegué y ya era vinagre. Entonces tengo un vinagre de frutos rojos buenísimo. Claro. Y solito, y ya se le hizo se le hizo la madre encima. Entonces, sin haber empezado con un SCOBY solito,
se empieza a hacer una madre. Ahora, creo que el último grupo de fermentados de origen vegetal, así de los grandes grupos, están los de los granos. Uh-huh. Entonces, Sí. ya nos hablaste, bueno, de la masa madre. Exacto. Y también pues del nixtamal, que eso es bellísimo. O sea, el producto alimenticio por excelencia de México, que es la tortilla de maíz, y tanta gente que desconoce que gracias al proceso de nixtamalización se hace una fermentación y qué lástima que en muchos casos se ha perdido ese proceso. Exactamente, sí, porque las harinas que ya compramos para hacer tortillas de maíz ya no son nixtamal, son harinas. Uh-huh. Entonces Sí. ya no es un proceso de fermentación. Claro. Ya no tiene ningún así beneficio que te da un grano fermentado, no existe. Claro. Por ejemplo, se ha medido y esas harinas son menos ricas porque pues es menos biodisponible las vitaminas del complejo B, que sí son ricas en las tortillas nixtamalizadas. Exacto, exacto. Porque ahí está otro tema de todos los beneficios que te dan los fermentados. Uh-huh. Ok, entonces, si quieres, ¿por qué no hablamos de una vez digo, yo sé que cada grupo de fermentados tiene sus beneficios en particular, pero a ver, a manera general, ¿cuáles son los beneficios de consumir fermentados? Mira, primero que nada es la flora intestinal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, te empiezas a poblar de buenas bacterias tu flora intestinal, ¿ok? Que te ayudan a combatir o sea, a grosso modo, ¿no? Uh-huh. A combatir las bacterias que nos dañan. Claro. Y hacer como una defensa en tu sistema digestivo. Uh-huh. Y aquí me gustaría aportar varias cosas porque esto es clave. O sea, acuérdense que, bueno, eso fortalece nuestro sistema inmunológico, como tú, Raquel, acabas de decir, pero también a todos escuchas del podcast, recuerden que yo hablo mucho de la conexión que hay entre nuestro sistema digestivo y la salud mental. Entonces, recuerden que un sistema digestivo que está funcionando de manera óptima va a favorecer que se creen ciertos neurotransmisores y hormonas que ayudan a nuestra salud mental, a nuestro equilibrio afectivo, como por ejemplo la serotonina, también el GABA. También recuerden cómo hay esta conexión clara entre intestino y cerebro, o sea, se mandan información que se retroalimenta y entonces todo lo que ocurre en nuestro intestino va a impactar también en nuestra salud mental. Entonces eso es sumamente importante y obviamente tener un intestino saludable pues va a favorecer una correcta digestión. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro intestino va a poder absorber correctamente los nutrientes de los alimentos, pero también va a poder distinguir y desechar lo que no nos sirve. Sí, así como, ¿te acuerdas que decían, eres lo que comes? Claro. Bueno, no eres lo que comes, eres lo que comes, digieres, absorbes y eliminas. Así es. Uh-huh. Entonces, Sí. va todo de la mano, ¿no? Claro, recuerden también que aquí hablamos mucho, por ejemplo, de la conexión entre un intestino saludable, entre la salud intestinal y, por ejemplo, el autismo o el Alzheimer's. Entonces, estamos hablando de que el poder de los fermentados está en que alimentos sencillos, que pueden ser accesibles, económicos, que se pueden aprender a preparar en casa, o sea, el impacto positivo que puede tener en nuestra salud es gigante. Sí, enorme. Ahora, otra de las cosas es, funcionan como enzimas digestivas. Ok. Por ejemplo, hay platos alemanes que son las salchichas y siempre les ponen un sauerkraut al lado y tiene que ver porque el sauerkraut ayuda mucho a poder digerir con sus enzimas toda la proteína animal. Maravilloso. Sí, ahorita también pensé, por ejemplo, en la lógica de las tradiciones de cómo también hay alimentos ricos en grasas se acostumbra a acompañar con alguna bebida alcohólica. Ahorita estoy pensando en el pozole y el mezcal, ¿no? Exacto. Y eso también, justamente el alcohol ayuda a que se digieran mucho mejor las grasas. Sí, por ejemplo, hay un plato en Suiza que se llama la raclette, no sé si... Ah, sí, sí, sí. Bueno, la raclette, en los restaurantes en Suiza te dicen o vino, o sea, no te puedes tomar una Coca-Cola, un agua fría con eso porque se te hace una masa la panza. Entonces, es o con vino tinto o con té. Excelente. Ok, maravilloso. Entonces, bueno, siguiendo hablando sobre los beneficios, vitaminas, tienen mucha vitamina B. Claro. Todos los fermentados te dan mucho más
vitaminas y hacen que tus alimentos con el que estás comiendo se haga mucho más disponible para tu cuerpo. O sea, los nutrientes se van a absorber más. Uh-huh. Exacto, que eso regresamos a lo que decías, o sea, no nada más es la calidad del alimento que estoy consumiendo, es cómo lo estoy absorbiendo. Y justamente todos estos resultados ayudan. Uh-huh. Exacto, puedes estar comiendo un súper buen alimento, pero no lo estás absorbiendo. Claro. Entonces, el fermentado te ayuda a absorber todos estos nutrientes. Uh-huh. Ok. Yo también sé que algunos fermentados también son muy ricos en minerales y mucha gente tiene mucha deficiencia de minerales, pues porque no come suficientes alimentos ricos en minerales como pescados o como hojas verdes. Entonces, también este es un gran beneficio. Uh-huh. Ok. Ahora, vitamina B12. Uf. También. Uh-huh. Es súper importante. Y la gente que no come proteína, también es bien importante. Sí, por ejemplo, para los veganos, ¿no? Que no consumen alimentos de origen animal, es muy importante que cuiden su aporte de vitamina B12. Sí, porque las bacterias vienen siendo animalitos. Sí, claro, así es. Ok. Entonces te dan vitamina B12. Uh-huh. Y también otro beneficio es que, bueno, se utiliza mucho ese término, ¿no? Que los fermentados de cierta manera como predigieren los alimentos, es decir, pues justamente que todas estos microorganismos, digamos que van partiendo en pedazos pequeñitos las moléculas grandes de nutrientes y también eso pues ayuda a absorberlos mejor, a que sea menos la carga o el esfuerzo digestivo que tiene que hacer todo nuestro sistema. Así es. Por eso mucha gente que siente que le inflama un pan comercial, cuando come un pan hecho con una masa fermentada, puede ser que no le inflame y que ya no le caiga mal, y es justamente por eso. Sí, porque es un proceso de predigestión. Uh-huh. Yo, por ejemplo, para hacer un pan de masa madre, me tardo 3 días. Claro. Cuando un pan comercial se hace en 4 horas, ya está de haber sido una harina y ya lo puedes, lo que se tarda en hacer de harina allá un pan envuelto en celofán son 4 horas. Claro. Sí, qué diferencia. Por eso lo dejaron de hacer, dejaron de fermentar, porque pues si nos vamos a nivel costos, las grandes empresas como que no les sale, pero sí hay un costo muy alto en nuestra salud. Exacto. Entonces, sí, es bien importante y después ya empezar a ver con qué tipo de verdura o qué tipo de granos fermento, pero al principio yo les diría fermenten con lo que tengan. Obviamente siempre orgánico es mejor, uh-huh. Local es mucho mejor, uh-huh. Pero si nos ponemos a decirles tiene que ser así y así y así, así, la gente no lo hace. Entonces hagan con lo que tengan. Sí, empiecen sencillo, ¿no? Y a partir de ahí que entiendan la lógica, el proceso y agarren confianza, podrán fermentar cosas, digamos, menos comunes o que requieren más cuidado. Y bueno, por supuesto que si ustedes quieren aprender cómo fermentar, si quieren recibir más consejos, Raquel, en verdad, yo diría que es una de las expertas en México en fermentación. Entonces, ya les mencioné aquí en la introducción su libro y lo van a encontrar en las notas de este episodio y también en las notas del episodio van a encontrar sus redes sociales donde ella comparte algunas recetas y donde podrán saber también de sus talleres. Tienes talleres próximamente, ¿verdad, Raquel? Sí, tenemos un taller de salsas fermentadas y verduras fermentadas con picante, porque es muy difícil. No es tan fácil fermentar chiles. Ok. Y vienen una pareja, los Shockey, uh-huh. Que escribieron un libro que se llama Fiery Ferments. Ah, qué interesante. Y son todas las recetas para hacer chutneys, kimchis, sriracha, uh-huh. O salsas también. Vamos a ver las salsas comunes de Monterrey, de la gente que te gusta hacer la salsa verde, uh-huh. O la salsa roja, la salsa tatemada, cómo fermentarla. Maravilloso. Oye, Raquel, y una gran noticia que me compartías antes de que empezáramos a grabar es que se viene el primer Congreso Mexicano de Fermentación. Sí, estamos muy felices. Galia Kleinman y uh-huh. Yo estamos organizando el primer Congreso Mexicano de Fermentación
va a ser de octubre 26 al 30 en la ciudad de Oaxaca. Raquel, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y compartido un poquito sobre, de verdad que es el arte de la fermentación y es una pasión aprenderlo y además ir comprobando los beneficios que trae para nuestra salud. Y pues para cerrar esta entrevista te voy a hacer las 2 preguntas que hago a mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Híjole, ¿sabes qué? Ahorita en este momento quiero seguir aprendiendo. Uh-huh. Lo más que pueda, porque entre más te metes a este mundo, más quieres, ¿no? Claro. Pero también quiero empezar a compartir con la gente que quiera, con la gente que esté como con esta curiosidad por aprender, quiero empezar a compartir. ¿Y cuál dirías cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida? De nutrir mi vida, mira. Obviamente, estar con mi familia, uh-huh. Descansar uh-huh. Y pues seguir mi pasión. Maravilloso. Raquel, pues te agradezco nuevamente habernos acompañado aquí en el podcast. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Ana. Gracias a todo el mundo por escucharnos. Un abrazo, un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.